Las mociones en la Corte de Inmigración. Vamos a ver detenidamente qué significa una moción en una Corte de Inmigración, en qué momentos se deben llevar a cabo y su abogado, por supuesto, va a elegir los momentos indicados y también la moción pues pertinente para efectos de llevar a cabo su proceso de defensa en la Corte de Inmigración. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Hola, ¿cómo se encuentran? Soy Luis Victoria, tu abogado de inmigración aquí desde la ciudad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de América. Y hoy hablaremos de un tema importante porque existe en ocasiones confusión respecto, primero que todo, de un proceso normal, digamos, en una corte de inmigración y otro que no está en la corte de inmigración. Es decir, que cuando usted está en un proceso de remoción, es decir, ante ese juez de inmigración, pues por supuesto, usted tiene unas herramientas específicas que se denominan mociones. Cuando usted no está en esa corte de inmigración, por supuesto, usted no cuenta con estas herramientas, sino que cuenta tal vez con otros elementos. Pero en esta ocasión vamos a ver cuáles son las mociones, para qué sirven y en qué momento usted puede llevar a cabo el uso de este tipo de elementos o de herramientas para su defensa a través de, por supuesto, su abogado de inmigración. Sí, son las denominadas mociones en la Corte de Inmigración, es decir, tenemos diferentes tipos de mociones y que pueden conllevarme a una defensa apropiada. Por supuesto, este no es un consejo legal, usted siempre debe estar representado por un abogado de inmigración con licencia en los Estados Unidos para efectos de usted no tener riesgos de quedar tal vez sin un estatus o que tal vez a usted puedan deportarlo. Esta no es una relación cliente-abogado ni tampoco un consejo legal. Entonces, ¿quién puede presentar una moción? Pero primero que todo, ¿qué es una moción? Una moción, como les expresaba en el intro, es un mecanismo, una herramienta que usan aquellas personas que están en un proceso de remoción, es decir, ante un juez de inmigración, para efectos de llevar a cabo una solicitud ante ese juez de inmigración con el propósito que el juez tome una acción respectiva. El mismo nombre lo indica, motion o moción es tratar de mover la corte. Si usted no usa estas herramientas de moción, pues obviamente la corte no va a moverse, no va a usted, por supuesto, a obtener un resultado óptimo. ¿Y quién puede presentar estas mociones? Por supuesto, las partes quienes están dentro de ese proceso. El demandado, por ejemplo, que esté en ese proceso ante el Tribunal de Inmigración o por su parte el Departamento de Seguridad Nacional o DHS, conocido como el Department of Homeland Security. Y estas dos partes básicamente son, como les expreso, el respondent o el defendido, que es usted, el que está en la Corte de Inmigración, y también el Departamento de Seguridad Nacional, que es básicamente la Fiscalía. La presentación de una moción, cuando se presenta una moción, el Tribunal de Inmigración puede considerar mociones solo en aquellos casos en los que tiene esta Corte jurisdicción. Jurisdicción significa tener el poder sobre un caso específico, es decir, que si un juez o una corte en específico tiene esa jurisdicción, pues obviamente usted va a presentarse ante esa corte específica. ¿Por qué? Porque es el juez apropiado, es el venue apropiado, es decir, el lugar también apropiado y el tipo de caso también apropiado, es decir, tiene poder sobre su caso específico. Por su parte, ¿cuándo se hace la presentación de una moción? Básicamente los casos que aún no se han presentado ante el Tribunal de Inmigración, por ejemplo, a excepción de las solicitudes de procedimiento de redeterminación de una fianza, es decir, en ese momento no se puede enviar una moción. Por ejemplo, los casos que todavía no han recibido esa persona, es decir, usted, el defendido, no ha recibido una notificación para comparecer ante ese juez de inmigración, no puede todavía presentar esa moción específica. ¿Qué pasa respecto de los casos pendientes ante el Tribunal de Inmigración? Pues obviamente, en ese sentido, sí, la Corte tiene jurisdicción sobre estos casos y por supuesto,
pues puede llevar a cabo usted una moción ante ese tribunal específico. ¿Y qué pasa con los casos que ya hayan sido resueltos por esa Corte específica de inmigración? No se han presentado las apelaciones o a la apelación se ha presentado. Pueden haber dos caminos. Si no se ha presentado la apelación, entonces las mociones para reabrir o las mociones para reconsiderar se presentan ante la Corte de Inmigración. Respecto de las apelaciones presentadas, pues por supuesto las jurisdicciones también pueden variar, inclusive ante la Corte de Apelaciones respectiva. En relación con las mociones de reapertura o reabrir el caso, el propósito exclusivo de estas mociones de reabrir es que esta moción sirve para recibir, es decir, perdón, para reabrir y le pide a ese tribunal específico, es decir, a esa Corte de Inmigración, que reabra el procedimiento después de que ese juez de inmigración haya dictado una decisión para que ese juez como tal pueda considerar nuevos hechos. Aquí está la clave, que haya consideración de nuevos hechos o pruebas en el caso que no estaban presentes, es decir, que no contaba ese defendido con esas pruebas específicas. Vamos a dar el ejemplo que usted estaba en un proceso de remoción por causa de un asilo que fue negado, por ejemplo, pero que usted cuenta ahora con tal vez evidencias nuevas que pues obviamente conduzcan a que usted pues por supuesto tenía esa persecución. O quizás usted ya en este momento está casado con una ciudadana, cosas así por el estilo pueden ser nuevos hechos, nuevas evidencias para que usted no sea deportado. Límites de tiempo en cuanto a las mociones de reapertura. Como regla general, una moción para reabrir debe presentarse dentro de los 90 días posteriores a esa orden básicamente final de un juez de inmigración. Respecto de las mociones de reconsideración, esto es otro tipo de moción totalmente diferente y el propósito fundamental, es decir, de una moción para reconsiderar, es identificar un error de hecho, identificar un error de derecho en la decisión anterior de ese juez de inmigración. O identifica un cambio en la ley que afecta a esa decisión anterior de ese juez de inmigración. Y le pide entonces usted a ese juez de inmigración que vuelva a examinar la decisión respectiva, debido pues que ya existe este hecho, esta ley nueva. Una moción de reconsideración se basa entonces en ese expediente existente y no busca introducir nuevos hechos o pruebas, como a diferencia de la moción de reapertura. El tiempo básicamente son 30 días y el límite es de solo una moción de reconsideración. Mociones para reabrir órdenes en ausencia. Esta es otra moción que puede ser usada y en general esta moción para reabrir solicitando que se rescinda, que se quede sin efecto una orden en ausencia, le pide entonces al juez de inmigración que considere las razones por las cuales el demandado no compareció en la audiencia programada, pues que fue citado. Es decir, porque hubo circunstancias excepcionales que le impidieron a esta persona comparecer ante la Corte de Inmigración o no recibió la notificación adecuada de que tenía una Corte de Inmigración. Estaba bajo custodia federal o estatal y la falta de comparecencia no fue por culpa de ese demandado. Existen una cantidad de mociones también que, por ejemplo, podemos citar entre otras la moción de to continue, motion to continue, que es esencialmente para aplazar la corte. Aquí hay que tener mucho cuidado con estas mociones porque pueden parar el reloj en donde usted, pues, obviamente tendría el impedimento de recibir su permiso de trabajo en casos de asilos, por ejemplo, defensivos. Motion to change venue, es decir, cambia usted de jurisdicción, estaba en un estado diferente, ahora está en otro estado, tiene la obligación usted de hacer un motion to venue, es decir, cambio de esa jurisdicción. Motion to stay removal or deportation, de estar aquí en los Estados Unidos, es decir, usted envía esta moción o su abogado y hay una suspensión que impide que el Departamento de Seguridad Nacional o DHS ejecute una orden de remoción por deportación o exclusión.
Esencialmente, entonces, sirve para que usted no sea deportado, que esté aquí en los Estados Unidos y que esté protegido. Así entonces llegamos al final de este importante video con un material y de contenido esencial para que ustedes, los que están en esas cortes de inmigración, pues tengan elementos por lo menos para entender qué significa esto de las mociones. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invito o te habló tu abogado de inmigración Luis Victoria aquí desde la ciudad de Miami en la Florida en los Estados Unidos de América. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dale like a este video que es un material de contenido importantísimo no solamente para ti, sino también para quien lo pueda necesitar.